Protocolo Administración de hemoderivados y transfusión sanguínea. Las indicaciones del soporte transfusional van desde la profilaxis hasta el tratamiento de una condición clínica en particular, teniendo en cuenta que la seguridad de los pacientes durante una transfusión depende de la seguridad del producto sanguíneo y el proceso de administración del hemocomponente. Es necesario que la unidad transfusional de la ESO Hospital San Félix tenga como objetivo principal entregar hemoderivados con una calidad y niveles de seguridad contrastados, ofreciendo una práctica transfusional eficaz, segura e individualizada. Indicaciones. Este protocolo está indicado para la administración de hemoderivados en todos los servicios asistenciales de la ESO Hospital San Félix, iniciando el proceso en la solicitud y finalizando con la administración total de las unidades indicadas por el médico tratante. Criterios a tener en cuenta. Existen principalmente 3 situaciones clínicas en las que está indicada la terapia transfuncional. Primero, en shock hipovolémico. Segundo, mantener y restaurar el transporte de oxígeno en la sangre. Y tercero, reposición de componentes como proteínas plasmáticas o elementos formados. Otra condición es para cumplir con las terapias transfusionales. Existen hemoderivados y componentes sanguíneos que se conocen como sangre total, concentrados de glóbulos rojos y plaquetas o granulocitos. Sangre total. Se conoce por sangre total aquella que no ha sido separada en sus diferentes hemocomponentes. Una unidad tiene un volumen de 450 a 500 mililitros, indicado en el tratamiento de hemorragia activa, pérdida mayor al 25%. Dosis de administración. En el adulto aumenta de 3 a 4% de hematocrito y 1 gramo sobre decilitro de hemoglobina. En el pediátrico aumenta 1 gramo sobre decilitro la hemoglobina. Y la velocidad de infusión no debe ser mayor de 4 horas. Concentrados de glóbulos rojos. Estos son preparados a partir de sangre total tras la extracción de 200 a 250 mililitros de plasma, indicado en el tratamiento de anemia aguda y crónica. Dosis de administración: adulto 1 unidad, eleva la hemoglobina 1 gramo sobre decilitro y el hematocrito en un 3%. Los concentrados de glóbulos rojos deben administrarse a través de un filtro. Concentrados de plaquetas. Su administración depende de la causa de la hemorragia activa. Está contraindicado en púrpura trombocitopénica idiopática, trombótica o coagulación intravascular diseminada. Dosis y administración. La dosis es de 0.1 unidades kilogramo de peso, con un promedio de 6 a 10 unidades por dosis en el adulto. Las plaquetas y la transfusión no debe durar más de 4 horas. Plasma fresco congelado. Está indicado para déficit de múltiples factores de la coagulación con hemorragia y TP o TPT prolongado. Está contraindicado como expansor plasmático, como soporte nutricional, ni tampoco debe usarse como profilaxis para cirugía cardiovascular. Dosis y administración de 10 a 20 mililitros sobre kilogramo y para monitorear el tratamiento se usa el TP, TPT activada y pruebas de factores específicos. Crioprecipitado. Está indicado para hemofilia A y enfermedad de von Willebrand, en el déficit de fibrinógeno y factor 12 y el tratamiento de hemorragias asociadas con la uremia. Dosis y administración: una bolsa contiene 100 unidades de factor 7 y 150 a 200 de fibrinógeno. En el adulto, cada unidad aumenta el fibrinógeno en 5 miligramos. Principios básicos para la administración de componentes sanguíneos. Primero, la orden médica, que debe contener edad, nombres y apellidos completos del receptor, número de identificación, nombre del componente requerido y cantidad solicitada, impresión diagnóstica e indicación de la transfusión, fecha, firma, sello, registro del médico responsable de la solicitud. Lo siguiente es realizar las pruebas cruzadas y estudios de compatibilidad. Las muestras de sangre del receptor deben ser obtenidas en tubo seco y tubo con anticoagulante. Y por último, toda unidad de sangre o de sus componentes debe llevar el sello nacional de calidad de sangre. Además, el tiempo entre el retiro de la unidad del laboratorio y la administración completa del componente no deberá exceder las 4 horas.
Si el componente ha sido refrigerado, es suficiente con dejarla 15 minutos a temperatura ambiente en un lugar fresco y sin riesgo de contaminación antes de instalarla. Y finalmente, el uso de calentadores. La sangre nunca debe calentarse en una forma no controlada. Orden de transfusión. El médico tratante, una vez ordene la transfusión, debe describir en la orden médica el tiempo en que requiere el hemocomponente. Si es de 10 a 15 minutos, es extremadamente urgente. Si es dentro de 1 hora, es muy urgente. Y si es dentro de 3 horas, es urgente. Documentos y registros. El consentimiento informado, según el Decreto 1751 de 1993, es un acto propio del ejercicio de la medicina solicitar y hacer firmar el documento. En cuanto al control de tiempos de transfusión, se debe realizar la medición y control de los tiempos de transfusión. Este registro es de obligatorio cumplimiento. La lista de chequeo, verificar que la orden médica sea clara y precisa y que coincida con los componentes entregados por la parte de la unidad transfuncional. El control de signos vitales debe hacerse un control periódico de la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la presión arterial. Y el registro de transfusión de la unidad es netamente responsabilidad de enfermería. Actividades relacionadas con el catéter y equipo de infusión. Los glóbulos rojos o concentrados globulares deben ser transfundidos por equipos de transfusión estériles, no reusar, y la línea se cambia cada 12 horas. Se debe instalar la bolsa de hemoderivados en un lugar de fácil visibilidad. Administrar los hemoderivados por accesos venosos exclusivos para tal fin. Las plaquetas y plasma requieren de un equipo de administración de plaquetas o crioprecipitado estéril. Desechar el equipo de derivados al terminar la transfusión. Y por último, los catéteres deben de ser de calibre 18 o 20 para infusiones lentas y calibre 14 o 16 para infusiones rápidas. Actividades relacionadas con la recolección de la unidad de sangre o hemoderivados del banco de sangre. Primero, se debe verificar las unidades entregadas que correspondan con la orden médica y diligenciar el formato de control de tiempos de transfusión. Segundo, cuando se entregan más de 2 unidades, el laboratorio solo dispensará una unidad y la siguiente cuando se administre la primera. Tercero, cuando es una urgencia vital, se dispensa más de una unidad al mismo tiempo. Y cuarto, los casos que no son urgentes, el laboratorio clínico entregará los componentes en un tiempo no mayor a 1 hora. Velocidad de infusión. La velocidad de infusión influye significativamente en aspectos relacionados con reacciones adversas transfusionales y riesgo de contaminación. Por lo anterior, se describen los tiempos de infusión en los que se deben administrar cada hemodiderivado, como se muestra en el siguiente cuadro. En caso de shock hipovolémico, los concentrados globulares o los glóbulos rojos deben ser administrados en un tiempo menor. Para aumentar el flujo de la transfusión, se debe revisar el estado de la aguja y el equipo, conseguir un acceso adecuado si el actual no lo es, abrigar el brazo que se esté utilizando para la transfusión y elevar la bolsa de sangre para aumentar la presión hidrostática. En todo caso, la transfusión de glóbulos rojos no debe superar 4 horas, plaquetas no deben superar 30 minutos y plasma y crioprecipitado no debe superar los 5 a 15 minutos. Responsabilidades. Profesional de enfermería. Tiene la responsabilidad de verificar el adecuado registro de control de transfusiones, recibir los hemoderivados, verificar los accesos venosos y equipos requeridos para la transfusión, verificar la firma del consentimiento informado, contar con los formatos de unidad transfusional, aplicar la lista de chequeo para transfusión, administrar los derivados del paciente, realizar vigilancia del paciente y control de signos vitales y por último reportar al laboratorio clínico y líder de calidad las reacciones adversas transfusionales. Y el auxiliar de enfermería debe diligenciar el formato de control de transfusiones, tomar muestras de sangre para pruebas cruzadas
trasladar las muestras al laboratorio clínico, obtener acceso venoso y solicitar al servicio farmacéutico los equipos requeridos, acompañar la administración de la transfusión y finalmente realizar registro en historia clínica. Signos y síntomas indicativos de una probable reacción con o sin escalofrío: dolor en el sitio de infusión torácico, abdominal o lumbar, cambios de presión agudos, hipotensión e hipertensión, choque circulatorio en combinación con fiebre, escalofrío y falla cardíaca, colapso circulatorio con o sin fiebre, disnea, taquipnea, somnolencia o hipoxemia, cambios dérmicos como urticaria, prurito y eritema, náuseas con o sin vómito, hematuria y sangrado y otras coagulopatías. Clasificación de la RAT según el tiempo en el que ocurre. Una RAT inmediata son aquellas reacciones que se presentan en menos de 24 horas y una RAT tardía son aquellas que ocurren 24 horas después de administrados los componentes. Clasificación de la RAT por su causa se clasifican en inmunológicas, que pueden causar reacción hemolítica aguda o tardía, reacción febril no hemolítica, reacción alérgica, TRALI, enfermedad injerto versus huésped y la inmunización por anticuerpos. Otra causa puede ser las no inmunológicas, como la hemólisis no inmune, sobrecarga de volumen, sobrecarga de hierro, toxicidad por citrato, infecciones transmisibles y por último hipo e hipercalemia. Decreto 1751 de 1993, artículo 45. La transfusión de sangre humana o de sus componentes o derivados con fines terapéuticos deberá hacerse bajo la responsabilidad de un médico en ejercicio legal de su profesión. Sin embargo, la participación del profesional de enfermería en este proceso es muy importante. Recomendaciones frente a la transmisión de enfermedades respiratorias. La administración de hemoderivados puede clasificarse como una actividad con baja probabilidad de producción de aerosoles. Sin embargo, los EPP a utilizar son bata manga larga antifluido ajustable en la parte posterior, mascarilla quirúrgica, visor, careta o monogafas, guantes no estériles, uniforme en tela antifluido y los pacientes COVID positivo o con sospecha de COVID se debe usar N95. Procedimiento para la administración de hemoderivados. Se debe valorar la necesidad de administrar hemoderivados, informar al paciente y su familia, solicitar el consentimiento informado para la transfusión, ordenar la administración de los hemoderivados y pruebas cruzadas. Todo esto es competencia del médico tratante. La toma de muestras sanguíneas es responsabilidad del profesional de enfermería y el auxiliar de enfermería. Se debe verificar los datos de identificación del paciente y realizar la solicitud de los insumos requeridos. El auxiliar de enfermería debe solicitar tubo tapa lila y tapa azul. Se deben rotular los tubos con el nombre completo del paciente, el documento de identificación y la fecha de la toma. Se debe realizar el lavado de manos y utilizar los elementos de protección personal. Solicitar 2 paños de alcohol, un catéter venoso y el torniquete. Para la ejecución del procedimiento, primero, realice el lavado de manos clínico. Segundo, preséntese por su nombre al paciente. Tercero, realice la verificación cruzada y explique el procedimiento al paciente. Y cuarto, tome la muestra y deseche los residuos. Formato de control de tiempos de transfusión. Este formato es competencia del profesional de enfermería. Primero se debe trasladar y entregar la muestra de sangre al laboratorio clínico, con la orden médica y el formato. Y segundo, registrar en el formato la fecha o el formato es el que se presenta en esta diapositiva. Insumos para obtener acceso venoso para transfundir. Solicitar al paciente la autorización del procedimiento. Primero, explicar al paciente el procedimiento. Segundo, solicitar al paciente el consentimiento para la venopunción.
Y tercero, diligenciar el consentimiento informado para procedimientos de enfermería. Canalizar el acceso venoso. Primero se canaliza el acceso venoso y segundo, recuerde que por ese acceso no puede pasar ningún medicamento ni tampoco se debe utilizar para administrar otros medicamentos. La dosis al 5% puede causar hemólisis y no se deben usar accesos por donde se han infundido soluciones que contengan calcio. Finalmente, se debe verificar la permeabilidad del acceso venoso. Administrar los hemoderivados. Primero se debe iniciar la aplicación de la lista de chequeo para solicitar los hemoderivados, como se muestra en la presente diapositiva. Esto es competencia del profesional de enfermería. Administrar los hemoderivados. Esto es competencia tanto del médico como el profesional de enfermería y el auxiliar de enfermería. Primero se deben instalar los elementos de protección personal. Segundo, realizar el lavado de manos clínico. No olvidar los 5 momentos del lavado de manos. Tercero, ingresar a la unidad del paciente tanto el médico como el enfermero y el auxiliar de enfermería. Cuarto, llevar la bandeja con todos los insumos. Y quinto, identificar al paciente. A continuación, el profesional de enfermería deberá conectar el equipo de transfusión al componente sanguíneo, tomar y registrar los signos vitales, es decir, la hora cero, conectar el hemocomponente al acceso venoso y finalmente determinar la velocidad y el tiempo de infusión. Se inicia la transfusión en un conteo lento, 2 mililitros por minuto, los primeros 10 a 15 minutos. Se deben observar las presencias de RAT. De no presentarse RAT, incrementar progresivamente el tiempo, instalar la manilla de identificación color rojo y finalmente realizar el seguimiento de la transfusión hasta terminar las unidades. Esto también corresponde al profesional de enfermería. El profesional de enfermería también deberá tomar signos vitales antes, durante y después de la transfusión de la siguiente manera. En la hora cero cada 5 minutos hasta completar 15 minutos. En el control cada 15 minutos hasta completar. El profesional de enfermería también deberá diligenciar el formato de unidad transfusional como se muestra en la presente diapositiva. También es importante que el profesional de enfermería registre en la historia clínica el número de unidades transfundidas, el número de sello de calidad, los signos vitales al inicio de la transfusión, el estado clínico del paciente, tanto al inicio como durante y al terminar la transfusión. Mínimo son 3 notas de enfermería por cada unidad administrada. Para terminar la transfusión, tanto el profesional de enfermería como el auxiliar de enfermería deberán cerrar la llave del equipo, tomar y registrar signos vitales, desconectar equipos utilizados, devolver las bolsas de transfusión a la unidad transfusional, valorar al paciente, registrar el control de líquidos y hemocomponentes suministrados y tomar muestras para cuadro hemático a las 6 horas de la transfusión. Para manejar la reacción adversa transfusional, el profesional de enfermería deberá detener inmediatamente la transfusión y notificar al médico tratante, realizar la verificación cruzada, obtener un acceso venoso para la infusión de solución salina al 0.9%, comunicar inmediatamente la RAT al laboratorio clínico, evaluar los signos vitales, extraer por una vía distinta una muestra de sangre, una sin anticoagulante y una con anticoagulante, recoger una muestra de orina post-reacción y finalmente enviar lo anterior junto con la bolsa de sangre al equipo del laboratorio.